President Barack Obama. Virginia, we are counting on you. Republicans want to steal enough seats in Congress to rig the next election and wield unchecked power for 2 more years. But you can stop them by voting yes by April 21st. Help put our elections back on a level playing field and let voters decide, not politicians. Vote yes by April 21st. Paid for by Virginians for Fair Elections. It's tax season, and at LifeLock, we know you're tired of numbers. But here's a big one you need to hear. Billions. That's the amount of money and refunds the IRS has flagged for possible identity fraud. Now here's another big number. 100 million. That's how many data points LifeLock monitors every second. If your identity is stolen, we'll fix it guaranteed. One last big number. Save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast for the threats you can't control. Terms apply. Estamos aquí para hablar de salud, será un poco más tarde. Ahora vamos a hablar de literatura y de series y de cine, porque sin olvidarse que el mal existe, Marlaska y Rendueles hoy quieren venir de recomendadores. De Reyes Magos. De Reyes Magos con libros y series, porque ahora como hay rebajas además, también se puede comprar más libros, claro. Bueno, hablamos de ficción, pero ojo, también de true crime, o sea, de historias reales, de crímenes reales, que luego se han convertido o en libros o en series. Hay productos recientes, estrenados y publicados hace poco, luego hay clásicos del género. ¿Empezamos con libros? Venga, vamos a empezar con libros. Venga. Vamos a empezar con una cosa, no sé cómo llamarle a este libro. Es una historia real, no es un true crime propiamente dicho, pero es un libro sensacional que recomendamos desde aquí a cualquiera que le interesen las buenas historias, más allá de que sean más negras o menos. El libro se llama La Sombra, lo escribió un periodista, un compañero que se llama David Cabrera, y está editado por Libros del Cao. La Sombra es un libro que cuenta una historia verdaderamente alucinante con la que cualquiera que nos dedicamos a tejer y a contar historias reales nos hubiese encantado encontrar, ¿no? Es un hombre que estuvo escondido 24 años, pero no escondido, huido en algún paraíso, sino estaba escondido haciendo vida absolutamente normal y camuflado entre la gente. Se trata de un chaval que cuando era legionario comete un crimen en una bronca en un bar y acuchilla a una persona, y cuando se va a acercar la fecha del juicio, él sabe, porque su abogada se lo ha dicho, que va a ser condenado y desaparece. Y vive durante 24 años desaparecido, pero como digo, desaparecido en una ciudad como Barcelona. Entre la multitud, madre mía. Entre la multitud. Él historia. pasa así 24 años hasta que, y no voy a desvelar nada porque esto viene en la contraportada del libro, lo alucinante es cómo pasa esos 24 años, hasta que un día se presenta a una comisaría y dice: buenas, vengo a renovar el DNI, y entrega el DNI de hace 24 años porque sabe que su delito ha prescrito ya, ¿no? Wow. La historia de esa huida de 24 años es la que narra magistralmente David Cabrera, con el testimonio de esa persona de la que no se facilita su nombre real ni sus apellidos, pero que es una peripecia, es una historia verdaderamente alucinante. Pues nada, recuerde. La Sombra, David Cabrera, Libros del Cao. Sí, que en esos años, jefa, llegó a tener una hija, iba al colegio a buscar a su hija, en fin, es fácil. Bueno, claro, es mezclarse entre la multitud, es el mejor lugar para esconderse entre muchísima gente, ¿no? Bueno, ¿qué más? ¿Qué más recomendamos aparte de La Sombra? Yo, que sabes que soy un poco vintage siempre, voy a recomendar el primer true crime, o al menos el primero del que nosotros tenemos noticia. Pasa por ser Truman Capote, pero eso es falso. El primer true crime que se escribió lo hizo Rodolfo Walsh, un escritor argentino, en los 50, en el 57, se llama Operación Masacre. Está en Libros del Asteroide. Estos son 9-10 años antes que A Sangre Fría de Truman Capote. Y Rodolfo Walsh escribe aquí, era periodista, y descubre el asesinato, el fusilamiento de 5 civiles argentinos durante una especie de levantamiento de inspiración de lo que luego sería el peronismo en Argentina, ¿no? Él va contando y va descubriendo cómo se detiene ilegalmente y cómo se fusila en un descampado cerca de Buenos Aires a 5 civiles. Fue una historia real y una historia que él descubrió. Rodolfo Walsh, 20 años después de esto, fue detenido y fue desaparecido en Argentina por la Junta Militar. De hecho, yo creo que todavía no se ha encontrado el cuerpo de Rodolfo Walsh. No, cierto. Madre mía, Operación Masacre. Mira, me apetece ver. Bueno, sí, a ver, ¿qué más? Es un libro que recuperó clásico, felizmente. Claro.
Sí, Recuperó felizmente Libros del Asteroide hace unos cuantos años, pero que se puede encontrar bien, más o menos. Mira, y ahora ayer terminé un libro de Eduardo Saccheri, que es un autor argentino de ahora, el que hizo El secreto de sus ojos, esa peli, esa peli tan fantástica, salía Darín. Sí. Ha escrito Nosotros dos en la tormenta y retoma un poco la historia de Walsh con otros matices de montoneros, de los años estos de terrorismo de Estado, de terrorismo de extrema izquierda en Argentina, y es un libro muy, muy, muy chulo también. Pues nada, Operación Masacre de Rodolph Walsh. Vamos a por otra que es un poquito más reciente, ¿no? Sí, un poquito vintage también, tengo que decir. Es una obra de uno, probablemente el tipo que ha trabajado mejor la literatura de no ficción, porque yo creo que es como mejor lo definiría, que es Emmanuel Carréré, el francés. Hace ya unos cuantos años publicó una historia que se llama El Adversario. El Adversario es la historia real de Jean-Claude Romand, que en el año 1993 asesinó a toda su familia, a sus padres, a su pareja, a sus hijos, hasta a su perro, ¿no? Él está en libertad desde el año 2019 y él pasó durante muchos años siendo un impostor, pasó muchos años convenciéndole tenía todo su entorno convencido de que era un trabajador de la Organización Mundial de la Salud de Ginebra, y sin embargo todos los días lo que hacía era irse a un parque a pasar el rato y volvía a casa, ¿no? Fue cometiendo pequeñas estafas, pequeños delitos, y en esa huida hacia adelante acabó asesinando a toda su familia. La peripecia de este tipo, que durante tantos años tuvo engañada no solo a su familia, sino a todo su entorno, finalmente le perdió una mujer con la que mantenía relaciones. Bueno, pues fue llevada al cine varias veces, y en España se llamó La vida de nadie, y encarnaba creo que era José Coronado, el que encarnaba al protagonista de esta historia, ¿no? Pero la genuina, la historia de Jean-Claude Romand, está magistralmente contada por Emmanuel Carréré en ese libro que publicó Anagrama ya hace unos cuantos años. El Adversario se llama. Vale, muy bien. Y creo que también de Emmanuel Carréré te gusta otro a ti, ¿no, Luis? Sí, bueno, es que es un maestro. Muy reciente. Es una máquina. Esto es un libro que el último que ha sacado, que es V13, está en Anagrama, y son sus crónicas que hizo para varios periódicos europeos, entre ellos El País, en España, que publicó las crónicas del juicio por los atentados islamistas en París, en la sala Bataclan, del año 2015. Mucha gente se acordará de haberlo leído en El País, alguna de esas crónicas. Son brutales. Los domingos las publicó. No es una simple crónica del juicio, del día a día, ni muchísimo menos. Son verdaderos retratos de las víctimas, de los criminales, son unos retratos psicológicos de una profundidad bestial, y merece muchísimo. Es mucho más que una crónica de tribunales y de un juicio. Manu, te toca. Pues me toca, y voy a hablar de un libro también relativamente reciente que se llama La ciudad de los vivos, que es otra de esas historias que cualquier periodista de sucesos habría soñado con hincarle el diente. En este caso fue Nicola Layoia, no sé si lo he dicho bien, el apellido es Lagioia. Y Random House publicó esta Ciudad de los Vivos, que es como se llama la historia. Aquí cuenta la historia de Manuel Fofo y de Marco Prato, que eran dos niños bien, dos pijos, para que entenderlo, dos pijos romanos, cocainómanos, juerguistas y homosexuales los dos, que por pura diversión, y es así, tremendo, pero es así, por pura diversión, asesinaron a un joven llamado Luca Barani. La crónica de la Ciudad de los Vivos lo que cuenta es un viaje a una Roma desconocida, muy alejada de lo que creemos que es Roma, y un crimen absolutamente inexplicable por lo absurdo que fue, porque no tuvo ninguna motivación, nada más que en el transcurso de esa juerga, de esa fiesta que ya duró 2 o 3 días, estos dos chavales, sin ningún problema de desestructuras familiares ni de nada parecido, acaban con la vida de un joven, de Luca, porque sí, prácticamente. ¡Qué horror, qué espanto! Bueno, Luis vuelve a ser vintage, nos vuelve a hablar de Truman Capote, ¿no? Sí, A sangre fría es un clásico, ¿no? Hombre, aún quedará gente por que no la haya visto, no sé si en el cine o no la haya leído, hay una peli también. Los asesinos Richard Hickok y Perry Smith, acusados de entrar en una granja y matar a los 4 miembros de una familia en Kansas en 1959. Bueno, Capote escribe maravillosamente, da igual de lo que escriba, yo creo que podía escribir de la guía telefónica y escribiría bien. Pero hay un riesgo en este libro, y que los lectores lo podrán navegar por ahí, ¿no? Que es la fascinación que hasta la gente más brillante como Truman Capote puede acabar sintiendo por el asesino más vulgar, como era Hickok, incluso
la capacidad del asesino más vulgar de engañar al escritor más inteligente, ¿no? Y ahí lo dejo. Bueno, van avanzando los minutos, no vamos a poder recomendar todos los libros. Quiero pasar al tema de las series, salvo que tengáis algún libro. ¿Tenéis algún otro libro así muy fundamental? Yo creo que sí. Yo creo que para entender el fenómeno del terrorismo, que en España no nos es ajeno, desgraciadamente, hay que leer Salir de la noche. Salir de la noche es un libro de Mario Calabresi, está publicado en Libros del Asteroide, y cuenta la historia de Luigi Calabresi, que es un policía que fue asesinado en el año 72, los años de plomo de Italia, donde el terrorismo de izquierda y de derecha provocaba decenas de muertos al año. Y su hijo, Mario Calabresi, escribe la crónica de aquellos años del plomo, del papel de las víctimas y de los verdugos, y cuenta la historia de cómo su padre fue asesinado porque alguien le acusó falsamente de haber defenestrado, de haber tirado por la ventana a un anarquista, ¿no? Un terrorista puede dejar de ser terrorista, pero no puede dejar de ser asesino. Es una reflexión que hace en el libro Mario Calabresi. Salir de la noche. Salir de la noche. Muy bien, pues oye, así como que no quiere la cosa ya, para los que sean amantes del género, tenemos ahí ya 7 libros. Hay un oyente que quiere opinar, escuchad. Pues yo os recomiendo, Julia, tanto a ti como a Luis, como a Manu, el libro de Un asesino cualquiera, de Pier Nicola Silvi. No sé si ya lo habéis leído. También está basado en hechos reales y a mí es uno de los libros que más me ha impresionado y que más sabor de boca amargo me ha dejado en cuanto a lo que puede ser la maldad del ser humano. ¿Lo habéis leído? Yo no. No, yo tampoco. Apuntado queda. Yo tampoco. Queda apuntado. Vale. Se agradece. Ahora mismo, sí. Vamos rápidamente al tema series, dejamos los libros. A ver, ¿qué? Creo que el Making a Murderer, haciendo a un asesino, que se estrenó en Netflix en el 2015, ¿no? Sí, yo... Dime, tira mano. No, esta historia de Netflix cuenta el caso de Stephen Avery, que fue condenado por la justicia norteamericana a 32 años de prisión por una agresión sexual que él no cometió. Seguramente uno de los grandes true crime que se ha hecho. Se pasaron, creo que son 10 años trabajando y produciendo esta historia que es tremenda, ¿no? Las pruebas de ADN finalmente lo liberaron, lo exoneraron del tema, pero estuvo 18 años en prisión. Los inocentes condenados son terribles. No voy a hacer spoiler porque la historia, si uno se sienta a verla, tiene un giro absolutamente sorprendente que es lo que le da todavía más impacto y más fuerza a esta historia. Making a Murderer todavía está en Netflix. Making a Murderer, haciendo un asesino. Making a Murderer. Ok, ¿qué más? Creo que en Apple otra más. Historia increíble pero cierta. Encerrado con el diablo se llama, Apple TV. Jimmy King, que es un tipo que va dando tumbos, va equivocándose, entra en el mercado de la droga, acaba condenado a 10 años de cárcel. Y el sistema ve algo en él y le ofrece la libertad si se consigue acercar en prisión y ganar la confianza de Larry Hall, que es un asesino en serie de mujeres. Lo que tiene que hacer este pequeño traficante de droga encerrado en la cárcel es hacerse amigo del preso, del asesino, y conseguir que le diga dónde están enterradas las mujeres a las que él secuestró y que hizo desaparecer. Wow. Tampoco haremos spoiler, pero es un pedazo de historia. Encerrado con el diablo, ganas de verla. Apple TV, sí. Apple TV, ¿qué más? ¿Alguna de Movistar también tenéis, no? Pues tenemos 2 de Movistar. Venga, tú una y otra. Yo voy a recomendar Blue Lights, que es la historia de unos pepinillos, para entendernos. El que sea de policía o guardia civil me va a entender, el que no se lo explico. Un pepinillo es un novato, un recién llegado a la policía o a la guardia civil. Vale. Y aquí se cuenta la historia de unos pepinillos que llegan a la policía de Belfast en la época post-terrorismo del IRA, donde los terroristas del IRA se han convertido pues en delincuentes, en ampones, en mafiosos, y es como esos pepinillos, como esos recién llegados, se topan con la realidad de un día para otro de las calles de Belfast, ¿no? Es muy recomendable, tan cuidada como casi todas las series policíacas británicas de las que hemos hablado aquí alguna vez. Esta es estupenda. Blue Lights, Movistar. Blue Lights en Movistar. ¿Y la última, Luis? También en Movistar. Happy Valley. Si Manu habla de pepinillos, yo hablo de Caimanas. Caimanas es una policía ya muy quemada, con problemas de familiares, casi desestructurada, casi un desastre total su familia. Happy Valley es un viaje a un pueblo pequeñito de Inglaterra, en una mujer policía local, casi, lo que te digo, a punto de abandonar el trabajo, y es una serie maravillosa, con unos actores y actrices estupendos y unas tramas brutales. 3 temporadas maravillosas las 3, sí.
cielos. Bueno, pues nada, oye, queda dicho. Aquí hay un oyente que pide, por favor, un listado de Marlaska y Rendueles de los libros y las series de hoy. Bueno, lo hacemos un poquito más largo, luego lo hacemos un poquito más largo. Lo colgamos. Luego lo colgamos, Luego lo colgamos porque hay gente muy aficionada al género, al true crime o a la ficción, y lo que desean es, sobre todo, que les den ideas. Así que no estoy entre ellos, ¿verdad? Pero hay muchísimos oyentes como este que nos escribe que sí. Bueno, queridos, pues nada, hasta la semana que viene. Muy bien. Adiós. Muchos besos. Adiós. Salud.